La quinta y última aplicación que vamos a ver esta tanda de las ecuaciones diferenciales de primer orden es la que corresponde a mezclas homogéneas. Básicamente es una construcción en la que se tiene en cuenta un tanque en el que digamos que en principio está siendo alimentado por un caudal. Ahorita veremos el producto que define al caudal de ingreso, y de ese tanque en donde hay una mezcladora en su interior que mantiene homogénea, bien pueda ser mezcla entre sal y agua, o sea salmuera, o bien sea agua con tinta, o bien sea agua con impurezas o con algún químico. Normalmente estos son fenómenos que se estudian para casos de purificación de líquidos, en donde dependiendo de cuántas entradas o cuántas salidas, eso también influye en los tiempos que se va a tardar el proceso de purificación, o si por el contrario es un tanque que no purifica, sino que se satura. Por ejemplo, en el caso donde el caudal de ingreso es mayor que el de egreso, habrá un límite que es la capacidad del tanque. O por el contrario, también si hay una cantidad de caudal que es mayor, la que se expulsa a la que ingresa, entonces en un momento dado se desocupará. Cuando se desocupa pasa igual, también hay que calcular los valores límite. Bueno, la idea es conservar las velocidades de ingreso y expulsión constantes, pero con diferentes concentraciones para que el tanque funcione como un elemento purificador. Vamos a estudiar una situación a continuación en el cual se da en dos casos: uno cuando la velocidad de ingreso o caudal de ingreso es más alta que la de salida, y la otra cuando es al contrario, ¿cierto? Dependiendo de las condiciones iniciales que allí tengamos. Entonces, consideremos que en ese tanque Q va a representar la cantidad de materia, la masa, ¿cierto?, de la sustancia que estemos estudiando. Supongamos que es salmuera, agua con sal. T será nuestra variable independiente. Puede ser en horas, en minutos, en segundos. V mayúscula, también dependiente del tiempo, será el volumen o la capacidad que tengamos allí en el tanque. En letra minúscula, C1 y C2, bueno, van a ser las concentraciones, que respectivamente 1 y 2 serán las de entrada y salida, mientras que en minúscula V1 y V2 van a ser las velocidades de flujo, el líquido que está ingresando, ¿no? También V1 de entrada y V2 de salida, de tal manera que el producto entre ambas, C y VI, pues va a significar el famoso concepto de caudal. Si I es el 1, caudal de entrada; si I es el 2, caudal de salida. Bueno, con esa información entonces vamos a plantear una ecuación diferencial que normalmente se resuelve por el método de las ecuaciones diferenciales lineales, o sea, con factor integrante, excepto en algunas situaciones en las que la ecuación se convierte en una que es de variables separables, pero eso dependerá de las velocidades, de los tiempos de saturación, si es que es más alta el caudal de ingreso que de salida, o el tiempo de vaciado, que es cuando el caudal de salida es más alto que el de ingreso. Bueno, entonces comencemos primero asignándole unidades a cada una de estas cantidades para tener una idea de con qué elementos físicos estaremos
trabajando en adelante. Normalmente la cantidad de materia, como es masa, entonces se describe en libras o en gramos o en kilogramos. El tiempo normalmente se describe en horas, minutos o segundos. Digamos que para este ejemplo que voy a desarrollar con ese tanque será en minutos. Las velocidades, bueno, antes el volumen entonces normalmente viene en litros, también viene en galones, también viene en metros cúbicos, ejemplo en litros para esta situación problema. Y bueno, como la ecuación diferencial va a involucrar esta cantidad que es, ahora aquí al final, dQ por dt, tasa de cambio de la cantidad de masa en función del tiempo. Entonces, las unidades de esta razón de cambio será, por supuesto, kilogramos por unidad de tiempo, que será minuto. Luego, los caudales, el caudal CD, debe tener estas mismas unidades. La idea es que la ecuación de conservación que vamos a plantear iguale esta razón de cambio con la diferencia de caudales, caudal de ingreso versus caudal de salida, y todo, por supuesto, tenga las mismas unidades. Entonces, para que el caudal tenga unidades de kilogramos por minuto, el producto entre la concentración y la velocidad supone uno que la concentración y la velocidad deberán respectivamente tener unidades, la velocidad de litros por minuto, no es clásico la velocidad que uno usa en mecánica, en física, que allá serían metros por segundo, kilogramos por minuto, kilogramos no, sino kilómetros por hora, kilómetros por minuto. No, aquí es velocidad que hace referencia a un fluido, al flujo de fluido que está ingresando a ese tanque. Ese líquido entonces será voluminoso, ¿cierto? En función de la unidad de tiempo, ¿no? Y para que este producto dé kilogramos por minuto, necesariamente el caudal, la concentración, debe tener unidades de masa, que sea kilogramo, por unidad de volumen, o sea, por litro. El producto entre estos dos cancelarán los litro por litro, y queda efectivamente kilogramos por minuto. Bueno, con estas unidades vamos a plantear la siguiente situación para ese tanque que está en el diagrama. Bueno, entonces suponga lo siguiente: hay un flujo, un caudal que está ingresando, ¿cierto?, a este tanque, hay un caudal que está expulsándose de ese tanque. Ese tanque entonces al principio contiene cierta capacidad, ya hay una concentración en su interior, ya hay una masa disuelta en un volumen de agua en su interior. Así que suponga que Q en tiempo cero igual a Q sub 0 va a representar la masa inicial. Masa inicial. Cantidad de materia inicial cuando uno comienza el tratamiento. Eso será una condición inicial del problema. Otra condición inicial del problema será el volumen inicial. Volumen en tiempo cero, V sub 0, volumen inicial. El caudal de ingreso es el producto C1, V1, con unidades de kilogramos por minuto, que es el que colocamos en la parte superior. Caudal entrante. Y el caudal de egreso, C2, V2, o caudal de expulsión, saliente, es el que, como vemos, aparece pintado en la parte inferior. Bueno, entonces, ¿cómo plantearemos el principio físico para esta situación problema? Lo que uno hace es empezar, bueno, voy a colocar las unidades aquí para que le abra un poquito de campo. Tengo que las unidades de la concentración, dice allá que son kilogramos por litro, y aquí señalaré las unidades de la velocidad, que son litros por minuto, de
de tal manera que el caudal es kilogramos por minuto y aquí me deja un campito. Es decir, el principio físico con el que uno va a plantear esta ecuación diferencial consiste en tasa de cambio igual al caudal entrante menos el caudal saliente. El caudal de ingreso menos el caudal de expulsión. Es decir, la ecuación diferencial, según este principio físico de conservación, queda derivada de la cantidad de materia versus el tiempo, igual el caudal de ingreso es C1V1 y el caudal de expulsión es C2V2. Esa será mi ecuación diferencial. Sin embargo, en la ecuación diferencial, el caudal de expulsión suele ser la incógnita que uno debe escribir en términos de la cantidad de materia Q. Lo normal, lo cotidiano es que se conozca el caudal de ingreso, es decir, tanto la concentración como la velocidad inicial, pero la velocidad final, aunque es conocida, el caudal, la concentración de expulsión suele no ser conocida. Entonces, en la teoría, uno suele encontrar que el caudal C de T corresponde precisamente a, el caudal no sino la concentración C de T corresponde precisamente a C sub 2 y C sub 2 lo igualan como el cociente entre la cantidad de materia versus el volumen, que efectivamente corresponde a las unidades de concentración. Como vemos acá, concentración kilogramos por litro, la masa en kilogramos, el volumen en litros, pero estas dos son funciones del tiempo. Luego, esa cantidad Q es una incógnita que va a ser parte de la ecuación diferencial y aparecerá en este segundo término, el caudal de expulsión. Necesitaremos entonces una expresión para el volumen. Con esto ya encontraríamos la expresión final con la que trabajaremos nuestra ecuación diferencial y que la vamos a resolver de acuerdo a los valores que ahorita el problema nos dará. Entonces, esta expresión de acá es la concentración de salida y solo queda faltando una expresión para el volumen. El volumen, por un sentido más lógico, planteando de una manera mucho más lógica, queda la expresión en términos de la cantidad inicial de sustancia, volumen inicial en litros que hay al interior del tanque, la cantidad inicial, más el volumen que ingresa ¿cierto? Al abrir esta llave, pues genera un ingreso de agua y esa cantidad de agua que entra es un volumen que se le está aportando al que ya estaba aquí y que hemos llamado de sub 0, ese es el inicial. Pero al abrir esta otra llave en la parte inferior, pues está expulsándose un volumen, entonces menos volumen de salida. Con esta ecuación algebraica para el volumen, es decir, volumen igual a B sub 0, volumen inicial, más el volumen entrante. El volumen entrante, bueno, pues nótese que el volumen tiene unidades, ¿cierto?, de litros. Volumen tiene unidades, volumen inicial o el que sea tiene unidades de litros, pero al ingresar un volumen, ese volumen depende de dos factores, ¿cierto? Independiente de la concentración, el volumen depende de dos factores. Por un lado tendremos la velocidad, que está medida en litros por minuto, y por supuesto el otro factor es el tiempo. De tal manera que al multiplicar las unidades de velocidad por las unidades de tiempo,
encontraremos las unidades de volumen, efectivamente, tanto de ingreso como de expulsión. Minuto con minuto queda litros. Por lo tanto, el volumen de ingresos corresponderá al producto velocidad 1 por tiempo, el que entra, menos velocidad 2 por tiempo, el que sale. Esta ecuación uno suele encontrarla así, o ya factorizando el tiempo: volumen inicial más la diferencia velocidad entrante menos velocidad saliente, tiempo. Ecuación para el volumen. Bueno, tenemos entonces ahora sí todos los elementos que nos permitirán construir nuestra ecuación diferencial. Es justo la que tenemos acá, así que la pondré aquí en la parte inferior. ¿Cierto? La ecuación diferencial es concentración 1, velocidad 1, o sea, caudal 1 no cambia, ambas son constantes, suelen ser conocidas, eso es un valor fijo, menos C2V2, pero la concentración de expulsión C2 es igual a esta función C de T, que es igual a su vez a Q sobre V, y donde V a su vez es igual a esta fórmula, volumen inicial más la diferencia de volúmenes que ingresan y salen, ¿no? Es decir, aquí este menos C sub 2 V2 lo vamos a cambiar por la fracción Q de T sobre el volumen, que aquí quedó abajo escrito como volumen inicial más la diferencia V1 menos V2T. Luego de allí hemos encontrado nuestra ecuación diferencial, trayéndonos, ¿cierto?, esta expresión acá a la mano izquierda, y efectivamente la ecuación diferencial es una ecuación lineal donde la derivada de Q respecto a T más velocidad 2 sobre velocidad inicial más V1 menos V2T veces la cantidad de masa Q despejan a el caudal de ingreso C1V1. Con esa ecuación diferencial entonces vamos a trabajar el siguiente problema. No olviden que esa ecuación que acabo de plantear aquí corresponde a la ecuación diferencial para un tanque con una llave de ingreso y una llave de expulsión. Si el tanque tiene más llaves de ingreso o más llaves de expulsión, obviamente la forma final pues va a cambiar un poco, pero pues el principio de la ecuación diferencial que uno termina al final construyendo siempre es el mismo. La tasa de cambio igual, caudal o caudales entrantes menos caudal o caudales que se expulsan. Bueno, para este problema entonces, que vamos a continuación a desarrollar, mezclas homogéneas, siempre, por supuesto, hay que resolver la ecuación diferencial que salga, que es la incógnita, en este caso, la función Q de T. El tiempo, bueno, pues es nuestra variable independiente. Quitamos todo esto. Y las velocidades y concentraciones, excepto la de salida, suelen ser también datos conocidos, así como vemos allá, así como el volumen inicial y la cantidad inicial de materia. Esa es información que uno conoce de entrada. Entonces, para este problema vamos a suponer los siguientes valores. Para este problema vamos a suponer que tenemos un tanque con capacidad máxima de 2000 litros. Entonces, V max igual 2000 litros. Ese es un dato de la información que están dando como valores conocidos. Dice, contiene inicialmente 40 kilogramos de impurezas. Entonces, Q en tiempo cero es igual a 40 kilogramos, disueltas en 800 litros de agua. Entonces, el volumen inicial es 800 litros de agua. Según lo que tenemos acá, esto que vemos
igual a 40, pues es Q sub 0 y esto es V sub 0. Ese volumen máximo nos va a servir para determinar un tiempo, un valor de tiempo. Eso dependerá de si es probable que sea un problema de saturación, en donde el caudal de ingreso es menor que el de salida, es mayor, perdón, que el de salida, y en algún momento tiene que saturarse, tiene que llegar al tope. Por eso nos dan el volumen máximo. Veamos qué dice. Al tanque le ingresa una concentración, entonces C1 de 0.1 kilogramos por litro a una rapidez, entonces velocidad 1 de 12 litros por minuto. Con eso ya tendremos el caudal de ingreso. El caudal de ingreso entonces será el producto C1V1 igual a 0.1 por 12, 1.2 kilogramos por minuto. Ese será nuestro caudal entrante. Luego dice, la mezcla en su interior es homogénea y se expulsa a una rapidez, entonces dan B2 de 8 litros por minuto. Efectivamente es menor, 8 litros por minuto. Como ven, la concentración 2 y por tanto el caudal 2 es una incógnita. Siempre la concentración 2 o concentración final, ¿cierto? Es una expresión, ¿no?, que se suele escribir como C mayúscula de T. Entonces, la pregunta que nos formulan aquí es: halle la cantidad de impurezas en el preciso instante cuando el tanque se llena. Primera pregunta: halle Q cuando el volumen es igual al volumen máximo. B, halle la concentración de salida cuando el volumen equivale a la mitad de su capacidad. Entonces, halle C cuando V es igual a V máximo medios. C, calcule la concentración de salida. Halle C cuando T tiende a infinito. Listo. Entonces, con esas tres vamos a resolver este problema. Así que comenzamos. Bueno, lo primero entonces que debemos hacer es trabajar y resolver esta ecuación diferencial con la información que el problema está suministrando. Solución. Comenzamos entonces planteando esa ecuación de Q de T más B2, velocidad de ingreso, es 8 sobre volumen inicial es 800 más diferencia de velocidades, la de ingreso que es 12 menos la de expulsión que es 8, 12 menos 8, 4 multiplicado por el tiempo t, y esto a su vez multiplicado por el caudal, la cantidad de materia Q, sin derivar, ¿no? Al lado derecho de la igualdad queda despejado el caudal de ingreso, que era el producto entre la concentración y la velocidad, y nos dio 1.2. De aquí esto se puede simplificar, ¿no? Tenemos que esta fracción corresponde a 8 sobre 800 más 12 menos 8, 4, se puede sacar cuarta parte, ¿cierto? Al sacarle cuarta a 8 queda 2, cuarta a 800 queda 200 y cuarta a 4 queda 1. Bueno, nuestra ecuación diferencial quedó
de Q de T más 2 sobre 200 más T veces Q igual a 1.2. En un video anterior se trabajó toda la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales, y en las lineales uno debe tener en cuenta dos expresiones, ¿no?, que son la que acompaña a la función incógnita sin derivar y la que está igualada al otro lado, al lado derecho de la igualdad, la que está independiente, ¿cierto?, sin Q ni sus derivadas, ¿no? A esta expresión se le suele llamar con la letra P minúscula y a esta con la letra Q minúscula. Luego, en esa teoría de las funciones, de las ecuaciones diferenciales lineales, el factor integrante se obtenía con la fórmula U minúscula de T igual a Euler a la integral de la función P de T de T. Es decir, debemos resolver una primera integral, son dos las que hay que resolver, en donde esa función P es justamente esta fracción que acabamos de escribir acá, 2 sobre 200 más T de T. Por lo tanto nos queda logarítmica, ¿cierto? Entonces queda Euler, saco el 2 de la integral, queda 2 de T sobre 200 más T, es logaritmo natural de 200 más T. Por propiedades de los logaritmos, ya uno sabe que esto lo escribe como Euler a la logaritmo natural de 200 más T, y a su vez este 2, por propiedades de los logaritmos, queda como potencia del argumento del logaritmo. Por eso no necesita el valor absoluto, porque es potencia par, y al ser potencia par siempre dará un resultado positivo. Aquí no, aquí es potencia impar, ¿no? Es exponente 1. Como es potencia par, entonces sí necesita el valor absoluto. Igual como aquí voy a eliminar el Euler y el logaritmo, entonces he obtenido que el factor integrante asociado a esta ecuación diferencial es 200 más t al cuadrado. La segunda parte o la segunda integral que uno debe calcular para encontrar ya la solución Q mayúscula de t consistía en plantear la ecuación Q de t igual a 1 sobre el factor integrante que recién obtuvimos, multiplicando a una integral que es el producto, cuyo argumento integrante es el producto entre ese factor integrante y la otra función que nos hace falta por considerar, que es Q minúscula de t. A esto solo bastaba con sumarle una constante de integración, pero ya hemos usado esa letra C para el caudal de expulsión. Entonces voy a cambiarle la letra por la letra K mayúscula, que es una incógnita que más adelante debemos averiguar con las condiciones que está proporcionando el problema, ¿cierto? Como por ejemplo esta que aún no hemos usado, en tiempo cero la cantidad de materia es 40. Con ese dato vamos a utilizarlo para calcular el valor de K. Esa es la segunda expresión que uno trabaja en esa teoría de las ecuaciones diferenciales lineales. La primera es el factor integrante, porque con el factor integrante se reemplaza K y se calcula la segunda. Y tenemos que la función cantidad de materia o masa Q se obtendrá desde la resolución de 1 sobre, factor integrante era 200 más t al cuadrado veces la integral que toca hacer ahora es la que multiplica Q con U. Q minúscula es 1.2 y U es 200
más t al cuadrado de t más esa constante k que ahorita en un instante hallaremos. Bueno, entonces esto nos dio, voy a hacer cambio por acá, esto nos dio Q mayúscula igual a, esto se puede también escribir para que no ocupe tanto espacio como 200 más t a la menos 2, ¿cierto? El inverso del factor integrante se puede escribir así, potencia negativa. Y al distribuirlo, pues tocaría resolver la integral de 200 más t al cuadrado de t. Ahí se está distribuyendo esta cantidad con el primer término al interior, entre paréntesis. Faltaría entonces volver a escribir este más 200 más t a la menos 2 y multiplicándolo ahora por esa constante k mayúscula, que va entonces acá. Bueno, esa integral que nos salió, sencilla, nos conduce a lo siguiente. Veamos de aquí qué información ya usamos. Esto de acá ya lo podemos quitar. La primera pregunta es halle Q cuando V es máximo. Dejémosla entonces ahí. Aquí obtengamos primero la expresión para Q, para la cantidad de materia en kilogramos. Dice que este 1.2 y este término están multiplicándose. 200 más t a la menos 2 y que acá va el resultado de integrar ese binomio. Entonces al integrar ese binomio nos queda un tercio de 200 más t al cubo. Lista la integral, más k veces 200 más t a la menos 2. Y en conclusión, hemos obtenido, al dividir 1.2 entre 3, nos queda que Q de t es 0.4. Nótese que salió la misma cantidad, 200 más t, pero los exponentes, uno dio 3 y el otro menos 2, se suman, da a la 1. 200 más t exponente 1 más k veces 200 más t a la menos 2. Bueno, quitemos entonces por acá esto. Dejemos ahí las preguntas planteadas. Y comencemos ahora sí a resolverlas. Claro que toca primero averiguar el valor de k. Entonces vamos a hallar k. Para hallar k. Bueno, aplicamos entonces la condición de frontera que tenemos acá. Dice que, condición inicial, en tiempo 0, q vale 40. En tiempo 0 q vale 40. Bueno, entonces si en tiempo 0 q vale 40, tendremos lo siguiente. 40 igual a 0.4 veces 200 más 0 más k, que es la incógnita, de aquí saldrá una ecuación, una incógnita, de aquí saldrá acá, 200 más 0 a la menos 2. Efectivamente, de ahí podemos despejar k. 200 por 0.4. 0.4 es 2/5, ¿no? Entonces, si a 200 le saco la quinta parte, eso daría 40, ¿no? Y luego si se multiplica por 2, quedaría 80. O sea, este producto, 0.4 por 200 más 0, da 80. Y como 80 es más grande que 40, entonces k nos va a dar negativo. Aquí entonces 40 menos 80 nos queda menos 40. Estamos despejando acá. Esto dio menos 40, es el lado de la mano izquierda, lo puse acá. Y al lado de la mano derecha
despejando esa constante K mayúscula, tocaría multiplicar por 200 a la 2 positivo, ¿no? Porque aquí está a la menos 2. Entonces, menos 40 por 200 al cuadrado, positivo, ¿cierto? Bueno, eso produce el valor para acá, menos 1.6 por 10 a la 6. 1.6 millones, ¿no? Menos 1.6 millones. 1.6 por 10 a la 6. Por lo tanto, ahora sí tenemos completamente descrita la función para Q. Hemos obtenido que la cantidad de materia es 2/5, o sea, 0.4 veces 200 más T, más esa constante K que dio menos 1.6 por 10 a la 6, factor de 200 más T a la menos 2. Con esa función vamos a responder la primera pregunta. Para ello necesitaremos conocer un valor de tiempo. Como vemos, Q ha dado en función del tiempo, pero el tiempo aún no lo conocemos, aunque la situación de la pregunta A plantea que cuando el volumen va en su máximo, alcanza su máximo, hay que buscar entonces el tiempo que tarda en ese tanque en llenarse, en alcanzar el máximo, y ese valor de tiempo es el que reemplazaremos en Q. Entonces, solución al literal A. Para que valor T, V, alcanza su volumen máximo. Esa será la primera pregunta antes de responder directamente. Bueno, entonces, la ecuación para el volumen la teníamos en un principio como volumen en función del tiempo igual a 800, que era el volumen inicial, ¿cierto? Más la diferencia entre esos dos que nos había dado 4. 4 veces T, 12, que es el de salida, menos el de ingreso que era 8, 12 menos 8, 4. Este volumen, sí, es una función lineal, una ecuación para el volumen, hay que igualarla con el volumen máximo que están diciendo acá en los datos, es igual a 2000. Y de esa ecuación, con una incógnita que esté, encontraremos el tiempo que estamos buscando para contestar A. Entonces tenemos que 2000 menos 800, 4t, será igual a 1200. Y 1200 partido entre 4, tenemos que el tiempo es igual a 300 minutos. 6 por 5, 30, o sea, 5 horas. Ese tanque, con esa capacidad inicial de 800 litros y esa capacidad máxima de 2000, tarda 5 horas, ¿cierto? 5 horas en llenarse por completo, en saturarse. Bueno, claro que el tiempo no lo estamos trabajando en horas, toca trabajarlo en minutos. Con t igual a 300 encontraremos lo que nos piden. HQ cuando esto se traduce cuando t es igual a 300. Tenemos que Q de 300 dio, tenemos que Q de 300 dio 0.4, 200 más 300, o sea, 500 por 2 quintos, eso daría 200. Entonces eso de acá da 200. 200 más K, pero K es negativo y dio menos 1.6 por 10 a la menos 6. 1.6 por 10 a la más 6. Es grande, K es grande. Hay que multiplicarlo por 200 más 300, o sea 500, pero elevado a la 2. Y en su inverso, elevado a la menos 2. Bueno, entonces, conclusión, Q de 300 nos da un total de materia de 193.6
kilogramos. Nótese que en principio habían 40 kilogramos de sal, de impurezas disueltas en esos 800 litros y que ahora hay 193 kilogramos de impurezas disueltas en 2000 litros. Entonces ahí uno puede hacerse una idea de si la concentración está aumentando o disminuyendo. Eso se saca con cocientes. Entonces, en tiempo cero, la concentración sería, en tiempo cero, la concentración interna, ¿cierto? La concentración interna sería 40 sobre 800. 40 sobre 800, o sea, un veinteavo, ¿cierto? Un veinteavo da 0.05 en tiempo cero. Esa sería la concentración que hay al interior del tanque en tiempo cero, comienzo. Ahora, dice acá que 5 horas después, o sea, en tiempo igual a 300, la concentración se ha modificado como, ahora sería el cociente entre la cantidad de materia que nos dio, 193.6, con la cantidad de litros de agua que hay en el tanque, que es la saturación, 2000, la capacidad máxima, y al hacer ese cociente, 193.6 dividido 2000 nos da 0.0968. 0.0968. Significa eso entonces que está aumentando, ¿no? Pasó de 0.05 a 0.09. Una concentración de 5% es esto, ¿cierto? A 9%, casi 10%, ¿no? Casi se duplicó al cabo de esas 5 horas. O sea que este no sería un proceso de purificación de impurezas, ¿cierto? De limpieza, sino se está saturando, está contaminando, está agrupando o aglomerando impurezas en su interior. Bueno, contestemos la segunda. La segunda pregunta que dice acá es: halle precisamente la concentración cuando el volumen es la mitad del máximo. Entonces, vamos a hacer algo muy parecido a lo que acabamos, el análisis que acabamos de efectuar. Ya podemos quitar esto. Listo, ya toda esta información se usó, no se necesita, la pregunta ya se contestó. Listo, dejemos ahí el campo para responder el literal B. Hállese cuando B es igual a B máximo medios. Entonces, muy parecido al análisis que hicimos por este lado, cuando B, que es 800 más 4T, es igual al volumen máximo, que es 2000, partido a la mitad, o sea 1000. De nuevo toca primero hallar el tiempo, y el tiempo nos dará 1000 menos 800, daría 4T igual a 200, y 200 dividido 4 me queda T igual a 50, casi una hora, 50 minutos. Entonces, vamos a calcular la concentración C en función de ese tiempo igual a 50. Para eso necesitamos la función que define la concentración. Vimos al principio que la concentración de salida, esta es minúscula, C2, se describe con C mayúscula y es el cociente entre la cantidad de materia y el volumen, la función que expresa el volumen en términos del tiempo. O sea que hay que plantear una fórmula en donde pueda dividir esta expresión para Q, que es 0.4, 200 más T, menos 1.6 por 10 a la 6 veces 200
más t a la menos 2. Toca dividirla entre el volumen, que es esta expresión que tenemos acá. Se puede factorizar el 4, ¿no? 4 veces 200 más t. Efectivamente se puede simplificar. Bueno, entonces como el tiempo es 50, dejémoslo así nomás. C2, o sea, C mayúscula evaluado en tiempo igual a 50. Bueno, hay que reemplazar aquí en todos estos valores para t la cantidad 50, ¿cierto? C de 50, calculadora, y esto nos produce 0.074. Veamos a ver si cayó como un valor medio de estos dos que teníamos hace un instante. En tiempo 0.5, 5%. En tiempo 300, 5 horas, 9%, casi 10. Y efectivamente, 0.74, 7,4%. Es un tiempo, es un valor intermedio, aunque el tiempo no es el medio, ¿no? Que aquí de tiempo 0 a tiempo 300 han transcurrido 5 horas, pero aquí a tiempo 50 es apenas una hora, casi una hora, ¿no? O sea que esta curva más o menos debe estarse comportando de la siguiente manera. Tendremos que la concentración de salida versus el tiempo va a tender a comportarse de esta manera. Y tendrá una asíntota, que es justamente la que nos piden aquí averiguar cuando t tiende a infinito. Entonces averigüemos cuál es el valor de esa asíntota a la que se está recostando esa función c de t. Queda claro que ese 0.05 es exactamente igual a la concentración de ingreso C1. C1. Bueno, entonces contestemos la tercera pregunta. Cuando el tiempo tiende a infinito en esa expresión que tenemos en el literal B, que hemos obtenido en el literal B. Entonces, límite cuando t tiende a infinito de c de t será, bueno, ahí podemos simplificar, ¿cierto? Límite cuando t tiende a infinito de, si simplifico, punto 4, 200 más t entre 4, 200 más t, el 200 más t y el 200 más t se cancelan y queda punto 4 partido 4. Eso da 0.1. 0.1. Bueno, ahora lo que debemos hacer, ¿no?, es, perdí aquí un dato, 0.1. 0.1 es el que vale C1, ¿no? C1. Entonces, este es el que vale C1. Entonces debo quitar, aquí estaba revisando, no, C1 no vale 0. C1 no vale 0.05, C1 vale 0.1, fue la concentración que dieron. Vamos a ver si ese C1 vuelve a aparecer en esa curva, calculando este límite. Dice acá, ahora toca dividir menos 1.6 por 10 a la 6 entre 4. Bueno, entonces menos 1.6 por 10 a la 6 entre 4. Número con número, constante con constante. Y 200 más t a la menos 2 dividido entre 200 más t. Eso queda 200 más t a la menos 2, 200 más t a la 1, ¿cierto? O sea que quedaría 200 más
T, ahí sería menos 2 menos 1 a la menos 3. Por lo tanto, esto puede escribirse como 1 sobre 200 más t a la 3. Cierro paréntesis. Y lo escribí de esa manera para poder evaluar el límite con tendencia al infinito. Que uno ya sabe, ¿cierto? Que cuando tiene expresiones de la forma límite cuando t tiende a infinito de 1 o cualquier constante de algo más t o menos también, no importa si es más o es menos t, como el t queda en el denominador y sin importar si está elevado a la potencia 1 o a la potencia 2 o a la potencia 3 o a la que sea, todo límite de esa forma asume finalmente la forma 1 sobre infinito, o sea, tiende a 0. Con lo cual prácticamente ya está resuelto el ejercicio, pues esto me queda el límite cuando t tiende a infinito de la constante 0.1, que es precisamente la concentración inicial, concentración de ingreso, menos ese número 1.6 por 10 a la 6 partido 4 veces el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre 200 más t al 3, que de acuerdo a esta regla general es un límite que tiende a 0. Este límite tiende a 0. Por lo tanto, el límite de una constante es igual a la constante 0.1, esto dio 0, y la constante 0.1 es precisamente la concentración de ingreso. Entonces, hemos obtenido que esa concentración de ingreso no corresponde a este punto, sino corresponde a esta asíntota horizontal. C1 igual a 0.1. Y efectivamente, cuando aquí habían transcurrido las 5 horas, casi daba el 0.1, casi el 10%, ¿no? Concentración de 10%. En un tiempo prolongado, entonces se alcanzará ese C1, pero en tendencia, ¿no? En una tendencia. Nunca va a llegar a ser igual porque es una asíntota, es un comportamiento asintótico. Como vemos en la gráfica, esto es una asíntota horizontal. Y por supuesto no se va a alcanzar, técnicamente no se va a alcanzar, porque pues en un momento antes el tanque igual a 300 se llena y al saturarse pues ya no puede comportarse de otra manera.